Entonces, ¿cuándo vamos a tener ese nivel de talento para poder acceder a los mejores centros de educación del mundo y traer a Panamá profesionales que tal vez compartan y contagien y transmitan un poco de esa experiencia de educación de primer mundo a otros panameños para beneficio entonces sí de la sociedad? El gobierno chileno ha analizado su desempeño muy responsablemente. Ese país, luego de los cambios políticos, tuvo una década donde se dedicó a explotar sus recursos naturales. Digamos que nosotros lo estamos haciendo con el canal y toda la periferia que podamos montar alrededor de las actividades marítimas que se dan por el canal. Luego de eso, Chile agarró y dijo, ok, nuestro despegue económico a partir de eso está llegando a una meseta, ya la curva de crecimiento o la inclinación de la curva de crecimiento ha bajado. ¿Qué hacemos? Entonces se empeñaron en transformar. Primero exportaban uvas y luego dijeron, hey, ¿por qué no hacemos vino? Y montaron una industria vinícola de clase mundial. Y hoy día están presentes en las tablillas de 70 y pico o de 100 países en el mundo. Eso en la década de los 70 era impensable, hoy día lo lograron. Y evidentemente hay mucho mayor valor agregado y mucha más riqueza para Chile exportando una caja de vino que exportando un quintal de uva. Hoy están anticipando que ya eso no es suficiente. El mundo de mañana exige innovación. La presidenta Bachelet, producto de los ingresos extraordinarios que provoca la exportación de cobre, que es el 50% de la exportación de Chile, han creado un fondo de ahorros. O sea, ellos dijeron, hasta este nivel de precio, todo ese excedente el gobierno no se lo va a gastar, lo va a ahorrar. El año pasado, o este año mejor dicho, el gobierno decide echarle mano aparte de esos ingresos y decide, vamos a becar a 3.000 chilenos en los mejores centros de educación para que saquen un doctorado y regresen al país, y aumentamos nuestra capacidad de innovar, de crear y de dar una propuesta mejorada, diferenciada, moderna y acorde con las exigencias no de hoy, de mañana. O sea, eso es la visión y la planificación de un Estado que está preocupado por mantener esa senda de prosperidad constante en su país. Y por eso cuando vemos el desempeño de Chile, se mantiene dentro de un promedio del 4 y 5% de crecimiento por los últimos 30 años. No tiene los vaivenes de países que somos más reactivos, que no tenemos esa visión de largo plazo y que no estamos invirtiendo estructuralmente en nuestras deficiencias comparativas, como lo son la educación. Pero dígame una cosa, mientras que a nivel nacional se buscan esas nuevas estrategias, innovaciones, reestructuraciones, una mejor educación, etcétera, etcétera, que son factores indudablemente importantes para que la economía y el país crezca, pero el gobierno tiene que dar una respuesta. Se comenta incluso que va, creo que es hasta un porcentaje un poco más de lo que ustedes han propuesto, se habla ya hasta el 18%. Esto va a ser una respuesta simplemente para tratar de satisfacer. Mira, la respuesta solo se va a dar, como dije antes, siempre y cuando haya alguien dispuesto o con posibilidad de pagarla. O sea, si se sentencia un salario que va más allá de la productividad y la capacidad de las empresas de hacer negocios con ese costo, lo que termina pasando es que se destruye el puesto de trabajo. O sea, la empresa tiene que ser viable, y de hecho en la cumbre de Portugal de la semana pasada lo que se habla ahora es de empresas sostenibles. Es decir, un esfuerzo entre el recurso humano y el inversionista en donde provoquemos una organización sostenible en el tiempo, que seamos competitivos y productivos en el tiempo para mutuo beneficio. Esa debería ser la estrategia de todos. Pero digo, hay cosas puntuales que podemos hacer mientras mejoramos nuestro sistema de educación. Por ejemplo, hace muy pocos años había en este país una infinidad de puestos de trabajo disponibles para personas que el único requerimiento era que supieran hablar inglés. Pagaban o pagan todavía los que quedan más de 650 balboas. ¿Y qué hicimos? ¿Aprovechamos esa oportunidad o los dejamos ir? Porque ahí, por donde está el trébol de Patacón, había uno que se llama Esferion, que ahí había cupo para 3.000 o 5.000 personas. A donde quedaba el CIERS de la Transísmica, igual. Y los dejamos ir. Y habían varios otros por la ciudad. Y los dejamos ir. Creamos una legislación para atraerlos, pero no invertimos en el recurso humano para retenerlos. Esas son las situaciones que puntualmente pueden atender a
una cantidad importante de panameños y buscar oportunidades como esas, que no son solución, pero que son puente para, porque si esa persona puede conseguir ese ingreso y puede estar ahí mientras se van resolviendo otros temas, algún día tal vez pueda aspirar a otra cosa. Si esa persona consigue ese puesto que le esté pagando 650 o 750 y a la vez invierte en su educación, se gradúa de técnico, de ingeniero, de doctor, de abogado, de productor, de administrador, de yo no sé, de lo que sea, y provoca un nivel de competencias adicionales para su currículo, le permitirá un mejor futuro, ¿o no? Entonces, eso es lo que necesitamos estar atendiendo estratégicamente. No puede ser que creamos una legislación para atender o atraer a los call centers, pero no creamos un esfuerzo para retenerlos. Y todo lo que necesitaban era recursos humanos, no están pidiendo más. Ellos se cansaron de canibalizarse entre sí y se fueron. Mira, yo repito, la empresa privada no tiene interés en que nadie gane salario mínimo. La empresa privada no tiene interés en que en este país existan ni los llamados sweatshops, esos donde la gente como en Sri Lanka y en Tailandia y en algunos países trabaja en condiciones infrahumanas. Ese no es el empresario panameño. Ni siquiera te estoy planteando de que tengamos maquilas, ni nada por el estilo. Nosotros aspiramos a un recurso humano que sea productivo y a crear oportunidades para juntos producir cosas más interesantes que nos permitan más ingresos a todos. Pero evidentemente hay una cantidad importante de panameños que no tiene esa capacidad, esa habilidad. Y por eso aquí, por ejemplo, hoy hay un problema importante para conseguir gente que pueda trabajar en hoteles. Por lo mismo problema en los call centers, porque o no son bilingües o no tienen el nivel de capacitación, si lo queremos ver, para tratar al cliente, al turista, como el cliente quiere ser tratado. Y también en base a ese aspecto que usted señala de la competitividad, también se forma ese fenómeno de preocupación a nivel interno cuando, por ejemplo, grandes empresas de otros países vienen a tratar de competir, obviamente, en el mercado nacional, como por ejemplo hoy vemos la información de que creo que es la agencia de seguro, la quinta más importante en Europa, que creo que es española, ha comprado casi el 65% de las acciones de la aseguradora mundial. Esto también la gente, el panameño común, ve como que esto es una amenaza a lo interno también de la plaza de trabajo de ellos. Pero es que evidentemente esas son las realidades, y por eso te hablaba antes de las exportaciones de los puestos de trabajo. Las realidades del mundo son esas, y lo mismo ocurre con los bancos. Bancos de afuera se interesan por un banco panameño, lo adquieren y hay una transformación interna en ese banco. Pero nuevamente volvemos al tema que hablábamos antes. ¿Cuándo vamos a producir un recurso humano que pueda desempeñarse en el ambiente mundial, en el ambiente del mundo globalizado, para que cuando esas empresas vengan no se vean obligados o se sientan que si no traen recurso humano de donde vienen, el proyecto no es viable en Panamá? Porque lo que quisiéramos es eso. Costa Rica lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. En torno a la inversión de Intel en Costa Rica se ha montado toda una periferia y una plataforma de industrias y actividades de alta tecnología, y han invertido muy fuerte en la capacitación de su recurso humano para que pueda aprovechar eso. O sea, tú permites la inmigración al país de talento o de técnicos o personal capacitado por periodos de tiempo, por 3 años, por 5 años, por lo que fuera, y formas a la vez profesionales para que puedan ir absorbiendo ese puesto de trabajo. Hay un traslape en donde el profesional extranjero le transmite al que tú estás formando sus experiencias y sus habilidades. Hay una transferencia tecnológica, empieza a elevar la capacidad, la competitividad y el nivel del recurso humano propio, y algún día pasa lo que nos pasó a nosotros en el canal. En el canal, en los años 70, al principio, prácticamente todo el mundo era americano. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar en el canal en el año 80, habían algunos panameños, que hoy día todavía hay algunos de ellos ahí. Yo trabajé en la oficina de mantenimiento de las esclusas en la división de ingeniería. Yo soy ingeniero mecánico. Y para mí, o sea, era un mundo híbrido, porque todavía había americanos, pero se veía la ola de panameños que venían entrando. Hoy día todavía hay extranjeros, pero la gran mayoría son panameños que trabajan ahí.